Hola chicas, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Y pues el día de hoy hablaremos principalmente sobre las glándulas suprarrenales, las hormonas que producen, tanto la médula como la corteza suprarrenal y las funciones que tienen principalmente. La sesión pasada hablábamos sobre las hormonas tiroideas, principalmente T3 y T4, que son muy importantes, y pues de las funciones que cubren en nuestro cuerpo, que son varias. Aplica lo mismo para las glándulas suprarrenales, llevan a cabo funciones muy importantes, las hormonas que producen. Y también platicábamos un poquito, ¿no?, del hipo e hipertiroidismo, que normalmente, por ejemplo, el hipotiroidismo, la tiroiditis de Hashimoto es la forma más frecuente. Entonces, en cuanto a las glándulas suprarrenales, principalmente, aquí la localizamos por encima del riñón, ¿no? Por eso el nombre, como una especie de capuchoncito, ¿no? Entonces, las glándulas, igual que los riñones, vienen en pares y se conforma por dos tipos de tejido diferente. Entonces, la importancia que tienen es porque secretan múltiples hormonas, tanto neurohormonas como hormonas clásicas. La médula suprarrenal, aquí como podemos observar en la imagencita, ocupa un poco más de un cuarto de la masa interna y se compone por ganglios simpáticos que secretan catecolaminas, principalmente la famosa adrenalina. Y esto porque es esencial para poder mediar respuestas rápidas en una situación de huida, ¿no? Mientras que la corteza suprarrenal forma los 3/4 externos de la glándula y secreta glucocorticoides, los cuales son esteroides con efectos muy amplios en el metabolismo de los carbohidratos y proteínas, y también mineralocorticoides, que son esenciales para la conservación del equilibrio de sodio y agua. Además de hormonas sexuales que, pues obviamente el nombre lo dice, ¿no? Tienen un papel importante en la función reproductora. Entonces, todas son esenciales para la vida, ¿no? Desde las catecolaminas, pues para podernos mover en una situación de lucha, como las glándulas, los mineralocorticoides y los glucocorticoides para la regulación de la, a ver, permítanme tantito. Perdón, como para la regulación de la glucosa y proteínas, ¿no? Y agua y sodio. Entonces, dentro de las características morfológicas que posee la glándula, perdón, permítanme, es que estoy teniendo aquí un ataque perruno, ¿no? Entonces, por parte de la morfología, perdón, la médula está compuesta por cordones entrelazados de células que contienen gránulos en su interior. Entonces, como muchas partes del cuerpo, está densamente inervada y están dispuestas a lo largo de los senos venosos. Entonces, podemos diferenciar dos tipos de células en la médula. La célula secretora de adrenalina, que posee gránulos de mayor tamaño y son menos densos, y otras que son secretoras de noradrenalina y que contiene gránulos de menor tamaño, muy densos y que no llenan las vesículas en las cuales están contenidas. Más o menos en proporción, el 90% de las células secretan adrenalina y el 10% noradrenalina. En cuanto que la corteza está dividida en tres zonas. La más externa es la zona glomerular, que se compone por células arracimadas y continúan con las columnas celulares que forman la zona fascicular. Las columnas
se separan por senos venosos y la porción interna de la zona fascicular se fusiona con la zona reticulada. Entonces, la zona glomerular es más o menos, representa más o menos un 15%, la fascicular un 50% y la reticulada un 7%. Yo sé que la imagen está como muy simplista, pero alcanzamos a observar, ¿no?, la proporción que posee. Se ve más grande justamente la zona fascicular. Ahora, estas tres zonas secretan corticosterona por un mecanismo enzimático activo de la biosíntesis de aldosterona que es propio de la zona glomerular propiamente. Y también poseen mecanismos enzimáticos para lo que es la síntesis del cortisol y de las hormonas sexuales. Entonces, la zona fascicular secreta principalmente glucocorticoides y la reticulada hormonas sexuales de forma predominante. Y una función importante de la zona glomerular es la formación de nuevas células corticales. Ahora, dentro de lo que comprende la médula suprarrenal, su importancia pues es la secreción de las catecolaminas, aquí haciendo alusión a la noradrenalina, adrenalina principalmente y la dopamina. La adrenalina presente en los tejidos de la médula suprarrenal y el cerebro principalmente ha sido absorbida de la sangre, ¿no? Y no se ha sintetizado en situ, por ejemplo, en el cerebro. Y tienen una semivida bien cortita, más o menos de unos 2 minutos en lo que es la circulación sanguínea. Casi todas ellas son metoxiladas y luego oxidadas hasta una forma que se conoce como ácido 3-metoxi-4-hidroximandélico o también conocido como ácido vanilil mandélico o VMA para más fácil, ¿no? Para no complicarnos tanto. Entonces, 50% de las catecolaminas secretadas aparecen en la orina en forma de metanefrina y normetanefrina, libres o conjugadas, y el 35% en forma de ácido vanilil mandélico. Y las células que contienen adrenalina en la médula suprarrenal también poseen y secretan péptidos. Por ejemplo, la molécula precursora es la preproencefalina y gran parte de la metencefalina, circulante se origina en la médula suprarrenal. Ahora, en cuanto al cortisol, amado y odiado, la secreción del cortisol se controla por la hormona adrenocorticotrópica a través de la vía de control de la secreción de cortisol que se conoce por esta vía de hipotálamo, hipófisis suprarrenal, así como la tiroides, ¿no? Bien similar, nada más que quitamos tiroides y metemos suprarrenales. Entonces, la vía comienza con la hormona liberadora de corticotropina hipotalámica. Se secreta al sistema porta hipofisiario y se transporta a la hipófisis anterior. Entonces, estimula la liberación de la hormona adrenocorticotrópica o corticotropina de la hipófisis anterior. Entonces, actúa sobre la corteza suprarrenal para promover la síntesis y liberación del cortisol. Posteriormente, una vez liberado, el cortisol actúa como señal de retroalimentación negativa que inhibe la secreción de la hormona liberadora corticotrópica y de la hormona adrenocorticotrópica. Entonces, la secreción del cortisol, de hecho, es continua, es decir, se da a lo largo del día. Sin embargo, tiene un ritmo preferentemente o más bien de tipo diurno.
Aumenta por la mañana, sobre todo tenemos un pico en las horas previas a despertarnos y durante la noche disminuye y pues también tiene mucho sentido. Imaginen que por la noche tenemos niveles altos de cortisol, no podríamos conciliar el sueño. Ahora, no solo está esta parte regulada por el reloj biológico, sino que también la secreción del cortisol aumenta con el estrés. Situaciones de estrés pues favorecen un montón de cortisol. Entonces el cortisol es una hormona esteroidea típica y se sintetiza a demanda. Una vez que se sintetizó, se va a difundir a las células suprarrenales al plasma, donde la mayor parte se transporta por una proteína transportadora, la globulina transportadora de corticosteroides. Y la hormona que queda libre puede difundir hacia el interior de las células diana. Todas las células nucleadas del cuerpo poseen receptores de glucocorticoides citoplasmáticos. Por lo general, la respuesta a las hormonas glucocorticoideas es evidente hasta aproximadamente unos 60, 90 minutos y el efecto de retroalimentación negativa del cortisol sobre la secreción de la hormona adrenocorticotrópica tiene lugar en términos de minutos, o sea, es muy rápida. Ahora, el cortisol pues en sí es esencial para la vida y pues, ¿por qué? Porque tiene una participación crucial en la mediación del estrés a largo plazo. El efecto metabólico más importante del cortisol, de hecho, es que tiene un efecto protector ante la hipoglucemia. Es decir, cuando los niveles de glucemia descienden, la respuesta habitual es la secreción de glucagón pancreático. Entonces, gracias a esto, se favorece la gluconeogénesis, la degradación de glucógeno. Sin embargo, supongamos que no hay cortisol, ¿no? El glucagón no podría responder de esta forma ante un desafío hipoglucémico. Es decir, no habría quien le avisara al glucagón que es necesario hacer sus actividades y las cifras de glucosa continuarían descendiendo hasta llegar a una hipoglucemia pues que pudiese resultar grave. Y pues para la actividad completa del glucagón y de las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, se necesita cortisol y de hecho pues ejerce un efecto permisivo sobre estas hormonas. Además, el cortisol, ahorita como lo estamos revisando de esta forma, podemos concluir que tiene un efecto catabólico principalmente. ¿Por qué? Porque promueve la gluconeogénesis hepática, pues gran parte de la glucosa se produce gracias al hígado. También causa la degradación de las proteínas del músculo esquelético para poder administrar un sustrato y también aumenta la lipólisis de manera de que los tejidos periféricos puedan disponer de ácidos grasos para como fuente energética. También suprime el sistema inmunitario a través de múltiples vías y causa un balance de calcio negativo. Esto es importante porque reduce la absorción intestinal de calcio y aumenta su excreción renal, lo que termina en una pérdida neta de calcio. Entonces, esto es rescatable en el sentido de que se traduce en un efecto catabólico en el tejido óseo y causa una degradación neta de la matriz ósea calcificada. Y también influye el cortisol en la función cerebral. En estados netos de exceso o deficiencia de cortisol, ¿qué pasa? Pues hay alteraciones del estado de ánimo, problemas de memoria, de aprendizaje y pues por ejemplo, no sé,
si ahorita llega alguien y nos dice, saquen su cartera, ¿no? Nos apunta con una pistola, con un arma. ¿Qué ocurre? Nos concentramos para buscar las vías de huida, salir corriendo, ¿no? Y ya no prestamos atención en otros detalles. Ahí es el olvidar la memoria, por ejemplo, chin, ¿dónde dejé las llaves? O las preguntas de, bueno, ¿qué aspecto tenía el ladrón? Te fijas en lo importante, ¿no? Pero llena en otros detalles, por ejemplo, se te puede olvidar de qué color eran las prendas que traía puestas, ¿no? U otros detalles. En cuanto a la adrenalina y la noradrenalina, pues actúan en el metabolismo con efectos que incluye la glucogenólisis en el hígado y en los músculos estriados, también la movilización de los ácidos grasos libres, el incremento del valor del lactato plasmático y de la estimulación del metabolismo a grandes rasgos. En general, los efectos de la adrenalina y la noradrenalina se desencadenan por acciones en dos clases de receptores que son adrenérgicos, los receptores alfa y beta adrenérgicos. Entonces, la adrenalina y noradrenalina intensifican la fuerza y la velocidad de contracción del corazón aislado, mediadas pues por receptores beta adrenérgico. También incrementan la excitabilidad del miocardio y en algunos casos pues pueden generar arritmias graves. La noradrenalina a su vez genera vasoconstricción de casi todos los órganos al actuar en los receptores alfa adrenérgicos. Y la adrenalina dilata los vasos en el músculo de fibra estriada y en el hígado. También agudizan el estado alerta, ¿no? Y en algunos casos, pues la adrenalina sobre todo desencadena la sensación de ansiedad y miedo más intensos. ¿Por qué? Porque son cruciales para sobrevivir. Ahora, también llevan a cabo acciones que modifican la glucosa sanguínea. Por ejemplo, como mencionaba, estimulan la glucogenólisis, ¿no? Principalmente. Y también incrementan la secreción de insulina y de glucagón, dependiendo, ¿no? del estado glucémico, será el estímulo que se dé. También, pues pueden elevar el metabolismo de forma independiente a las funciones que está llevando a cabo el hígado. Ahora, aquí es rescatable mencionar que existe una secreción selectiva. ¿Esto qué quiere decir? Que al aumentar la secreción de la médula suprarrenal, casi no se modifica la proporción de noradrenalina, adrenalina en la sangre que sale pues de la glándula. Sin embargo, la secreción de la noradrenalina tiende a aumentar de modo selectivo en el estrés emocional al que esté acostumbrado la persona. Digamos que ella dice, tú tranquilo que yo nerviosa. Mientras que la secreción de la adrenalina incrementa de forma selectiva en situaciones donde no se conoce el desenlace. Entonces, pues ahora sí que conjuntando esto que estamos mencionando, se traduce, perdón, se traduce en que, pues cuando estamos estresados, ¿no? Que vamos a lo mejor a presentar un examen, que no sabemos cómo vaya a ser el examen, no tenemos el material, no conocemos el desenlace, muy probablemente las cantidades de adrenalina estén elevadas, el corazón, el ritmo cardíaco esté acelerado, ¿no? Están las pupilas pues también dilatadas por este efecto, él tiene un efecto en el estómago, ¿no? Entonces aquí el mensaje clave es pues que tienen una regulación por parte endocrina, pero también por parte del sistema nervioso.
Ahora, la corteza suprarrenal, pues aquí las hormonas de la corteza suprarrenal principalmente son derivados del colesterol, de hecho son muy semejantes al colesterol. Y dentro de los efectos que tienen, recuerden, aquí hablamos de mineralocorticoides y de glucocorticoides. Los mineralocorticoides, su función principalmente es la excreción de sodio y de potasio, mientras que de los glucocorticoides, el efecto va directamente en el metabolismo de la glucosa y de las proteínas. Entonces, dentro de los diferentes esteroides secretados, los más relevantes que tenemos es la aldosterona, la corticosterona, los andrógenos de hidroepiandrosterona y la androstenediona, la desoxicorticosterona, ay, perdón, ahí se me trabó la lengua un poquito, y principalmente. Nada más quiero destacar que la desoxicorticosterona normalmente está en las mismas cantidades que la aldosterona. Sin embargo, posee solo un 3% de su actividad mineralocorticoide, ¿no? En cuanto a las funciones, pues bueno, la aldosterona que hace, pues sirve para conservar el sodio, secretar el potasio y aumentar la presión sanguínea. La corticosterona regula el metabolismo de carbohidratos, de proteínas, de grasas. De hecho, es un precursor de la aldosterona. También tiene una mediación en el sistema inmunitario porque disminuye el número de eosinófilos y de linfocitos. La dehidroepiandrosterona, perdón, es un precursor de andrógenos y estrógenos. La androstenediona igual es un precursor de testosterona, de estrógenos, ¿no? Sobre todo estrona y estradiol. Y la desoxicorticosterona, pues retiene el líquido principalmente, ¿no? Nada más como pequeño, pequeña clave, ¿no? Para no olvidar cuáles son las funciones que lleva a cabo principalmente. Ahora, dentro de los trastornos que existen en las glándulas suprarrenales y las hormonas, podemos destacar el síndrome de Cushing. De hecho, en el síndrome de Cushing, el torrente sanguíneo tiene demasiado cortisol durante demasiado tiempo. Entonces, la forma exógena tiene lugar cuando las personas, por alguna razón, toman corticoides o medicamentos similares y termina a suspender el fármaco. Sin embargo, aquí hay que aclarar que el síndrome de Cushing propio, ¿no? Endógeno es poco frecuente y es derivado a tumores en la glándula suprarrenal o bien por tumores en la hipófisis. Dentro de los síntomas frecuentes que se pueden encontrar es un aumento de peso, una facilidad para moretones, depresión, pérdida de la masa muscular. De hecho, ahorita veremos unas imágenes donde podemos ver las piernitas pues muy, muy delgaditas y mucha debilidad, y también el abdomen tiende a ser abultado y formación de estrías. Y en este caso, pues es importante cuidar el peso, ¿no? La evolución que va teniendo. También existe la enfermedad de Addison, que es una insuficiencia suprarrenal de origen primario, también llamada enfermedad de Addison. Y aquí lo que ocurre es que no se producen suficientes hormonas corticoides, a pesar de que otras hormonas estén normales. Y la regulación de la glucemia y la respuesta al estrés son los que se afectan principalmente. Además, puede existir pérdida de apetito, cansancio, hipotensión arterial, puede haber náuseas, vómitos y la piel
de la cara y del cuello normalmente están hiperpigmentados. Observemos del lado izquierdo imágenes del síndrome de Cushing. Las estrías y las mejillas, son demasiado rosadas. En el caso de la imagen central, observen las extremidades. Las piernas y los brazos son delgados y el abdomen luce muy abultado. Y en el caso de la enfermedad de Addison, observen la hiperpigmentación que existe, por ejemplo, en las encías, en los codos, en las manos, ¿no? Principalmente. También existe la fatiga suprarrenal, que aquí se ha identificado como un conjunto de signos y de síntomas que se producen por la disminución de la capacidad de las glándulas suprarrenales para poder responder de forma adecuada al estrés. Entonces se puede producir fatiga de las glándulas suprarrenales cuando la fuente del estrés, ya sea físico, emocional, psicológico, es crónico y persistente. Entonces se acumula el efecto, o bien ya hablamos de un único evento, pero fue muy intenso. En otras palabras, pues las glándulas suprarrenales dan todo lo que dan, pero son incapaces de mantener el ritmo de las demandas, pues de esta necesidad continua o perpetua de lucha-huida. Entonces trae una disfunción suprarrenal subclínica. Dentro de los síntomas más comunes podemos mencionar la fatiga, el cansancio excesivo, pérdida de pelo, desequilibrios hormonales variados, mala digestión, una baja función inmunitaria, una recuperación lenta de enfermedades, incapacidad de concentración e incapacidad de enfrentarse a cualquier agente estresante porque está, pues ahora sí, fatigado, ¿no? Dio todo de sí. Y el efecto del estrés suprarrenal crónico produce varias alteraciones. Por ejemplo, afecta la comunicación entre el cerebro y las glándulas secretoras de las hormonas, sobre todo porque hipotálamo e hipófisis dirigen la producción hormonal, incluida la tiroides. Entonces, cuando el hipotálamo y la hipófisis dicen, sabes que ya estuvo bye debido al estrés suprarrenal crónico, ya no se comunican bien con, por ejemplo, la tiroides. Es como el tercero en discordia, ¿no? Que entra ahí. También aumenta la actividad de la proteína de unión tiroidea, de forma que las hormonas tiroideas no pueden entrar en las células para poder ejercer su acción. También dificultan la conversión de tetra, tetratironina a tetrayodotironina a triyodotironina. Entonces el cuerpo pues no la puede utilizar. Recuerden, se produce mucha T4, sin embargo la importante es la T3. También interfiere con las vías de desintoxicación a través de las cuales las hormonas tiroideas innecesarias se eliminan, lo que genera una resistencia a las hormonas tiroideas. No siendo suficiente que no se transformen de forma adecuada, se acumulan y hace que las células pierdan su sensibilidad a las hormonas tiroideas. También debilita las barreras inmunitarias del aparato digestivo, de los pulmones, el cerebro y promueve una mala regulación inmunitaria, entonces se va a traducir en muchísimos otros más síntomas. Eh, También estos factores aumentan el riesgo de desencadenar o bien exacerbar cualquier otro trastorno, por ejemplo, un hipotiroidismo. Y estas son algunas de las formas en las que el estrés suprarrenal afecta invariablemente la función tiroidea. Además, afecta a otros sistemas del cuerpo. Por ejemplo, ahorita que mencionaba la parte del tubo digestivo, pues afecta la digestión, puede cursar también
con malabsorciones y entonces empezamos a hablar de síndromes carenciales, ¿no? Entonces, a grandes rasgos son las funciones que se llevan en el organismo por parte de las glándulas suprarrenales. Por hoy, chicas, la sesión es un tanto cortita, principalmente, y pues de actividad, ay, de actividad no se llevaban. No, de actividad por hoy no se llevan tarea por esta ocasión, simplemente estudiar. El examen no va a ser pronto, así que no se preocupen. Déjenme corroboro. No, ya en octubre estaríamos realizando la primera evaluación, entonces, pues más que nada vayan repasando primordialmente. Pues les agradezco mucho, cuídense muchísimo, les mando un abrazo y cualquier duda estoy pendiente por WhatsApp.